Hola, soy Alex y este es mi hermano. Hola, yo me llamo Daniel y os vamos a enseñar cómo vamos a emplumar las flechas. Podemos escoger muchos tipos. Por ejemplo, unos son estos: carbono con pluma de plástico. En otro caso sería carbono con pluma natural y en otro caso, pues madera con pluma natural. Hay dos tipos de emplumadoras. Uno es esta, la que está recta. ¿Veis que está recta? Y después hay otra helicoidal, que como veis está curvado. Y hoy vamos a hacer flecha de madera con pluma helicoidal. Hay plumas de muchos colores y de muchos tamaños. Por ejemplo, las que nosotros utilizamos más son estas dos. La de escudo, que es la roja, y la parabólica, que es la negra. ¿Qué material necesitamos para emplumar nuestras flechas? Bueno, pues necesitamos vástagos, Conificadora, plumas. En nuestro caso vamos a utilizar de 4 pulgadas. pegamento, en nuestro caso cianocrilato, O también conocido como lotite. culatines y la emplumadora. Ya tenemos el culatín colocado. La selección del vástago, el barnizado y la colocación del culatín lo explicaremos en el otro episodio. Se puede emplumar flechas con 3 o 4 plumas. Nosotros lo vamos a hacer con 3. Aquí tenemos nuestras plumas. ¿Ves que hay una pluma diferente? Es la pluma guía. Esta pluma va colocada en línea con la marca del culatín. Si el culatín no tiene marca, la pluma guía va colocada perpendicular a la cuerda. Ahora, vamos a empezar poniendo el vástago en la emplumadora. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a meter por una raya que hay. Entonces, hay dos formas de meterlo, o sea que puede ir, pues lo puedes poner y que esté al revés, ¿no? Pues le vamos dando vueltas y si no encaja en ninguna de las vueltas, lo sacamos y lo volvemos a meter. Eso significa que no encaja. Pues que la flecha normalmente tiene el culatín normalmente tiene una raya. Y la emplumadora también. En este caso lo hemos pintado para que lo veáis mejor, pero no vieron así. Y en esta posición es donde irá la pluma guía. El siguiente paso es colocar la pluma guía en el soporte. Nosotros la colocamos 1 centímetro. Aplicamos el pegamento en toda la base de la pluma y lo añadimos aquí para que se pegue en la pluma. Digo, la pluma en la flecha. Dejamos 1 centímetro para que no nos toque la pluma al cogerla. Después de unos segundos nuestras plumas ya están pegadas. Sacamos con mucho cuidado y ya tenemos una pluma pegada. Giramos hasta oír el clip. ¿La habéis oído? Y repetimos el procedimiento con las otras 2 plumas. Aseguramos las plumas con una gota de pegamento en los extremos. Ya tenemos nuestra flecha emplumada. Ahora toca probarla. ¡Adiós!